en los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos del cráneo van a estar a su vez agrupados en dos partes, huesos pares y huesos impares. Los huesos impares tienen una característica, están ubicados en la línea media, y de adelante hacia atrás son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Muy diferente de los huesos pares del cráneo, que son bilaterales, que son los parietales y los temporales, derecho e izquierdo. Asimismo, tener en cuenta que los huesos del cráneo, todos ellos se van a articular entre sí para formar la cavidad intracraneal, lugar donde se encuentra ubicado el encéfalo. Llámese encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco cerebral. En cambio, los huesos de la cara también se subdividen en dos grupos, impares y pares. ¿Cuáles son los huesos impares? Solamente son dos. La mandíbula, que también se le puede llamar maxilar inferior, y el vómero, un hueso ubicado que va a formar el tabique nasal. Muy diferente de los huesos pares, derecho e izquierdo, cada uno de ellos, que son 6, el maxilar o maxilar superior, el hueso nasal o propio de la nariz, hueso cigomático o malar, hueso lagrimal o unguis, hueso palatino y el hueso cornete nasal inferior. De esa manera se encuentran organizados los distintos huesos de todo el esqueleto de la cabeza, huesos del cráneo y de la cara. Tener en cuenta que los huesos de la cara, articulados entre sí, formarán cavidades. Cavidades donde se encuentran alojados varios de los órganos de los sentidos. Fosas orbitarias para los globos oculares, fosas nasales, cavidad oral, etc. Todos ellos van a tener esas funciones. Asimismo, tener en cuenta que a nivel de la cara también encontraremos la cavidad o apertura oral, lugar que nos conducirá a lo que es el tubo o el aparato digestivo. Debemos tener en cuenta que los huesos del cráneo tienen una particularidad. Son muy diferentes a lo que habíamos visto con respecto a los huesos de las extremidades. Tener en cuenta que el esqueleto humano se subdivide en dos, un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular corresponde al esqueleto de las extremidades, extremidad superior, extremidad inferior. En cambio, el esqueleto axial o axil simétrico, que era otra forma de llamarlo, comprende los huesos de la cabeza, toda la columna vertebral, incluido el sacro. Encuentras también allí las costillas y el esternón. Es decir, es la parte del esqueleto ubicada en la línea media. Y es lo que revisamos el día de hoy. Aquí nosotros podemos ver un corte del hueso, en este caso los huesos parietales. ¿Qué particularidad tienen los huesos del cráneo? Están divididos en dos capas, una externa y una interna, que se denominan tablas, tabla interna y tabla externa. La tabla externa está en contacto con el cuero cabelludo, como lo vemos en esta imagen. En cambio, la tabla interna está en contacto con las meninges, que es la envoltura que reviste al encéfalo. Ambas están constituidas por hueso compacto. Entre sus dos tablas encontramos hueso esponjoso. Ese hueso esponjoso que se encuentra en medio de los dos recibe el nombre de diploe. Debemos tener en cuenta que en el diploe vamos a encontrar vasos sanguíneos, específicamente venas. Esas venas reciben el nombre de venas diploicas. Asimismo, tener en cuenta que esas venas diploicas permitirán la comunicación de la sangre de los senos venosos intracraneales con la sangre ubicada a nivel del cuero cabelludo, produciendo una comunicación desde los elementos superficiales a los elementos profundos. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Todos los huesos del cráneo, si bien tienen esta característica, algunos de mayor grosor y otros mucho más delgados, debemos recordar que hay huesos en los cuales el diploe está ausente, y al estar ausente forma cavidades. ¿Qué huesos son ellos? Una parte del hueso frontal, los huesos maxilares, el hueso etmoides y el esfenoides. Son huesos en la cual el diploe, en parte de esos huesos, se encuentra ausente. Y al encontrarse ausente, forma cavidades. Cavidades que normalmente están llenas de aire. ¿Cómo se le llaman esas cavidades? Senos paranasales. Es ahí que se formará el seno frontal o los senos frontales derecho e izquierdo, los senos maxilares, los senos esfenoidales o el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales. Tener en cuenta que estos senos paranasales normalmente deben estar llenos solo de aire, ya que están en comunicación directa con las fosas nasales. Si esos senos paranasales se llenan de secreción o secreción purulenta, es ahí donde se aparece la sinusitis. Todas estas cavidades normalmente son cavidades aéreas que deberían encontrarse bajo estas características. Mayor revisión, esto lo vemos en el aparato respiratorio que nos toca justo también en este semestre.
Algo a tener en cuenta también con respecto a los huesos del cráneo son sus articulaciones. Recuerden que las articulaciones pueden ser de tipo sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Cuando hemos revisado extremidades superior e inferior, hemos visto que la mayor parte de ellas son sinoviales. Y esto explica por qué las articulaciones de las extremidades tienen amplio rango de movimiento. En cambio, en la cabeza existe una variación muy significativa. Aquí predominan sobre todo las articulaciones de tipo fibrosas. Y el ejemplo más representativo de ello lo tenemos en el primer renglón, el primer cuadrilátero, que son las suturas. Es decir, que dos huesos están unidos a través de tejido fibroso denso, con lo cual obviamente no tienen movilización. La mayor parte de los huesos que encontramos a nivel del cráneo estarán unidos mediante esta articulación fibrosa de tipo fibroso o de género sutura, que los vamos a revisar más adelante. Asimismo, también abocado a la cavidad oral, la mandíbula y el maxilar superior van a estar articulados con las piezas dentarias. Esta también es una articulación de tipo fibrosa, pero de género gónfosis. Estos dos representan los tipos y géneros más frecuentes ubicados a nivel de lo que es el esqueleto de la cabeza. Pero aquí también encontramos una articulación sinovial, que es quizá la más importante de todo lo que es el esqueleto de la cabeza. La articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular, de todas las que encontramos en la cabeza, tipo sinovial de género doble condilia o bicondilia. Precisamente esta es la articulación móvil que existe en la cabeza y que nos permite hacer los movimientos a nivel de la articulación temporomandibular. Para poder hacer la revisión o estudio de los huesos del cráneo, los podemos hacer de dos maneras. La primera de ellas es revisar cada hueso por separado. Y la segunda es la que podemos ver en pantalla. Verla a través de sus enfoques del cráneo. Cráneo visto desde arriba, visto desde abajo, visto de los costados, visto de adelante o visto de atrás. Eso se llaman las denominadas vistas o normas. Claro está, todos los huesos vistos en su conjunto. Por tanto, tendremos una norma o vista anterior, una norma o vista occipital o posterior, una basal o inferior, una lateral y una vertical o superior. Son los diferentes enfoques, vistas o normas bajo las cuales podemos estudiar los huesos del cráneo. Comenzamos con la primera, y quizás la que más vamos a poder visualizar a nivel de lo que es el esqueleto de la cabeza. Y es lo que vamos a revisar el día de hoy en la práctica. La norma frontal o vista anterior. ¿Qué es lo que podemos ver en ella? Varias regiones. Una primera denominada región frontal, una segunda denominada orbitaria, la cual abarca las aberturas orbitarias, los pómulos o regiones malares a los costados derecho e izquierdo, una parte central de modo piramidal, nasal o abertura nasal anterior y una maxilar y mandibular. Son todas las regiones que deberíamos tener en cuenta y que vamos a ir revisando con respecto a este estudio del día de hoy. Comenzamos con la norma frontal o anterior. ¿Y qué es lo que ubicamos en esa región frontal? En primer lugar, encontramos a este hueso, que aquí la figura nos lo muestra en color naranja. Es el hueso frontal, el más representativo de esta región, la cual tiene dos porciones. La que estamos visualizando en pantalla recibe su porción escamosa. La segunda, que está formando el techo de las órbitas, se llama porción orbitaria. ¿Qué características peculiares tiene esta región frontal? En primer lugar, una articulación con los huesos propios de la nariz a nivel de la línea media. Este punto en el cual se están articulando hueso frontal por arriba, huesos nasales por abajo, recibe el nombre de nasion. Ese término nasion corresponde a uno de los diferentes puntos craniométricos o antropométricos que existen a nivel de todo el esqueleto de la cabeza. A la derecha e izquierda de la línea media de esta porción escamosa del hueso frontal encontramos las eminencias frontales, derecha e izquierda. Luego, delimitando el margen superior de las órbitas, encontramos los arcos superciliares, derecho e izquierdo. Y aquí la primera variación que vamos a encontrar en la práctica, y van a ver que de esqueleto a esqueleto, de cráneo a cráneo, va a haber ciertas variaciones. Un agujero. Acá lo ponemos agujero o escotadura. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes en el cráneo que algunos tienen dos agujeros, otros tienen agujero escotadura, o otros tienen escotadura escotadura. Esto es variable. Por eso lo llamamos agujero o escotadura supraorbitaria. Recordar que los diferentes agujeros, conductos, fisuras, hendiduras que hay en el cráneo
tienen pasaje de estructuras. ¿Qué estructura atraviesa el agujero o escotadura supraorbitario? Por ahí pasa vena, arteria y nervio supraorbitario. ¿Rama de quién? Rama del quinto uno. Rama oftálmica del nervio trigémino. ¿Qué más encontramos en esta región frontal? Entre los dos arcos superciliares derecho e izquierdo encontramos una depresión. Esa depresión es otro punto craniométrico denominado glabela. Asimismo, la parte más externa del arco superciliar recibe el nombre de apófisis cigomática, la cual se articula con el hueso malaro-cigomático para delimitar el margen lateral de la órbita. Todos estos elementos ubicados en la región frontal de esta vista anterior del cráneo. Aperturas o fosas orbitarias. La fosa orbitaria, como lo van a revisar de aquí a dos temas más adelante, tiene forma de pirámide, vértice posterior, base anterior. Lo que vemos en esta vista del cráneo es la base de la órbita, la cual es una base a modo de una pirámide cuadrangular, por lo tanto tiene 4 márgenes o 4 bordes. Margen o borde superior, ¿quién lo forma? La escotadura o el arco superciliar del hueso frontal. Su margen lateral estará formado por 2 huesos, hueso frontal por arriba, hueso malaro-cigomático por abajo. Su margen inferior también estará formado por 2 huesos, lateralmente hueso malaro-cigomático, medialmente hueso maxilar o maxilar superior. Y medialmente estará formado por la articulación de 2 huesos, frontal por arriba, hueso maxilar por abajo. Todos ellos delimitan esta fosa o esta imagen de forma cuadrangular denominada base de la órbita. A nivel de las partes laterales, las eminencias que vemos al lado derecho e izquierdo, que clásicamente lo llamamos como pómulos, corresponden a la articulación o a la estructura más importante, que es el hueso malar o hueso cigomático, el cual se encuentra articulado con 3 estructuras: hacia arriba con el hueso frontal, hacia adelante con el hueso maxilar y hacia atrás con el hueso temporal, para delimitar el denominado arco cigomático. Tener en cuenta que el hueso malar presenta un orificio. Ese agujero se recibe el nombre de agujero cigomático facial. Pasamos a la línea media entre las 2 regiones malares o los 2 pómulos y encontramos la región nasal. ¿Qué huesos delimitan la parte ósea de las fosas nasales? Por arriba, los 2 huesos nasales o propios de la nariz, a los costados derecho e izquierdo, y hacia abajo el hueso maxilar. Todos articulados entre sí forman esta porción ósea de las fosas nasales. Debemos tener en cuenta que esta apertura o ese orificio ubicado en la parte central de la cara recibe el nombre de abertura nasal anterior o abertura piriforme, lugar donde se encuentran articulados los diferentes cartílagos de la nariz para darle la forma a toda esta estructura del aparato respiratorio. Tener en cuenta que esta abertura nasal anterior se encuentra dividida por un tabique óseo, la lámina perpendicular del etmoides hacia arriba y el vómer hacia abajo, y una prominencia en su zona basal que recibe el nombre de espina nasal anterior, precisamente la que acaba de ser señalada. La parte más inferior de esta zona tenemos aquí al hueso maxilar, que es uno de los que da la principal estructura a toda la cara. La parte central del hueso maxilar es el cuerpo. El cuerpo que presenta un orificio. Este orificio está ubicado por debajo del margen orbitario inferior. Por tanto, recibe el nombre de agujero infraorbitario, lugar por donde protruye la arteria, vena y nervio infraorbitario. Nervio infraorbitario, rama del quinto 2 o nervio infraorbitario, rama del trigémino. ¿Qué otras estructuras dependen de este hueso maxilar? Hacia afuera, la apófisis cigomática o apófisis piramidal, la cual se articula con el hueso malaro-cigomático. Hacia arriba, la apófisis frontal, que se articula con el frontal, el hueso nasal o propio de la nariz, y hacia abajo la apófisis alveolar. Esta apófisis alveolar es la zona del hueso maxilar donde se encuentran fijadas o articuladas las piezas dentales, en este caso las de la arcada superior. Vemos en la parte más baja de esta vista frontal a la mandíbula, la cual tiene la forma de una L, una porción vertical llamada la rama mandibular y una porción horizontal denominado el cuerpo de la mandíbula. Precisamente el cuerpo de la mandíbula presenta un orificio. Este agujero recibe el nombre de agujero mentoniano, lugar por donde emerge la arteria, vena y nervio mentoniano, rama del quinto 2.
Aquí podemos ver la porción vertical de la mandíbula, esta es la rama mandibular, antiguamente le llamaban rama ascendente, y el ángulo formado entre la rama mandibular y el cuerpo recibe el nombre de ángulo mandibular o gonio. Debemos tener en cuenta que el borde anterior de esta rama mandibular recibe el nombre de línea oblicua, lugar donde se encuentra fijado el músculo buccinador, que es uno de los músculos que forma la pared lateral de la boca. También la mandíbula, al igual que el hueso maxilar, tiene una apófisis alveolar donde están ubicadas las piezas dentarias, una eminencia mentoniana que forma el punto de unión de las dos partes del cuerpo de la mandíbula, y todo ello es lo que encontramos en esta vista anterior que corresponde a quizás la porción más importante de todo lo que es la vista del cráneo. Debemos tener en cuenta que cuando se hace el estudio de la cabeza, existe lo que se llaman los puntos craniométricos o puntos antropométricos, que son utilizados por odontólogos, por cirujanos maxilofaciales y también por médicos legistas. ¿Esto por qué? Porque utilizan ciertos puntos de reparos del cráneo para poder saber si es que el cráneo correspondía a un varón, si es que correspondía a una mujer, quizás también por rasgos étnicos, y con ello poder definir ciertas características. Esos puntos craniométricos o antropométricos se dividen en dos, ubicados en la línea media, por lo tanto son impares, y también puntos craniométricos en las partes laterales. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, a nivel de la línea media, la depresión entre los dos arcos superciliares, clavel. El punto de articulación, hueso frontal, con huesos nasales o propios de la nariz, nacio. La espina nasal anterior, lugar donde se están uniendo las dos porciones alveolares de los huesos maxilares derecho e izquierdo. La sínfisis mentoniana, la eminencia mentoniana y el punto medio del borde inferior del cuerpo de la mandíbula, punto mentoniano o natrium. Todos estos ubicados a nivel de la línea media. En las partes laterales, la eminencia frontal derecha e izquierda, los agujeros supraorbitario, infraorbitario y mentoniano. Vean ustedes que estos tres agujeros dan la apariencia de estar alineados. Precisamente por estos tres agujeros emergen las ramas terminales de las divisiones del nervio trigémino. Por el agujero supraorbitario emerge la rama terminal del quinto 1. Por el infraorbitario, la rama terminal del quinto 2. Por el agujero mentoniano, rama terminal del quinto 3. ¿Qué son las ramas que se encargan de dar la inervación sensitiva o cutánea a la piel de la cara? Asimismo, tener en cuenta que el punto de angulación entre la rama mandibular y el cuerpo de la mandíbula recibe el nombre de ángulo mandibular o gonio. Estos puntos de reparos o puntos craniométricos se utilizan en el caso de los cirujanos maxilofaciales para poder medir la cantidad o los ángulos de protrusión mandibular y de esa manera poder hacer correcciones a nivel de los huesos de la cara. Y como les decía, en el caso de los médicos legistas, utilizan para ver ciertas características y definir géneros, edades y demás dentro de cráneos o esqueletos que pudieran haber encontrado en alguna persona. Aquí vemos la vista lateral. Esta vista lateral, lo primero que tenemos que ver es qué huesos encontramos en esta vista lateral. En primer lugar, arriba, claro y bien significativo, de forma cuadrilátera, el hueso parietal, el cual forma la mayor parte de la bóveda craneal. Hacia adelante, en color naranja, el hueso frontal. En color amarillo, el hueso esfenoides, pero específicamente el ala mayor del esfenoides. Hueso nasal o propio de la nariz, hueso lagrimal o unguis, hueso cigomático o malar, hueso maxilar y la mandíbula. El hueso temporal en color verde y el hueso occipital en color azul. Todos estos son los huesos que nosotros podemos ubicar en la vista lateral. Claro está, cada uno de ellos con diferentes elementos, ya sea en agujeros, apófisis y demás. También debemos reconocer las suturas. Recordemos que las suturas es un tipo de articulación de tipo fibrosa y de género sutura, el principal ubicado dentro del esqueleto de la cabeza. ¿Qué suturas reconocemos? Entre el hueso frontal y el hueso parietal, una primera sutura llamada sutura coronal. Entre la porción escamosa del hueso temporal y el hueso parietal, sutura escamosa. Entre el hueso temporal en su porción mastoidea y el hueso parietal, la sutura parietomastoidea. Y entre los huesos parietales derecho e izquierdo y el hueso occipital, la sutura lambdoidea. Son las suturas más importantes que podemos visualizar en esta cara lateral del cráneo. Asimismo, la occipitomastoidea como continuación de esta sutura lambdoidea en su porción lateral.
Ahora, ¿qué características específicas encontramos de cada uno de los huesos? Comenzamos con el frontal. Presenta dos líneas, denominadas líneas temporales. Como podemos ver en la imagen, estas líneas temporales se extienden del hueso frontal, pasan por el hueso parietal y llegan hasta la porción escamosa del hueso temporal. Estas líneas temporales, que son dos, temporal superior y temporal inferior, sirven para la fijación de estructuras. La línea temporal superior sirve para la inserción de la fascia del músculo temporal. En cambio, la línea temporal inferior sirve como punto de inserción del músculo temporal. Aquí vemos nuevamente el arco superciliar delimitando el margen superior de la órbita. Ahí está la glabela. En el caso del hueso maxilar podemos identificar nuevamente el cuerpo del hueso maxilar y el agujero infraorbital. Vemos aquí la espina nasal anterior delimitando el margen inferior de la ventana nasal. Aquí está la apófisis frontal del hueso maxilar y aquí la apófisis cigomática o piramidal. Todos estos elementos se pueden visualizar en la vista lateral del cráneo. En este caso, la apófisis alveolar para la inserción de las piezas dentarias y acá ubicamos al hueso parietal. Recordemos que la posición anatómica del cráneo es aquella en la cual el borde inferior de la órbita coincide con el margen del conducto auditivo externo. En esa posición, el punto más alto de la sutura sagital corresponde a este punto craniométrico que recibe el nombre de vértex. También en esta misma vista lateral, identificamos las estructuras que ubicamos en la mandíbula. En primer lugar, en sentido horizontal, el cuerpo, y allí la rama mandibular. Estas dos son las partes generales que tiene la mandíbula. Aquí ubicamos la apófisis alveolar del cuerpo de la mandíbula y el agujero mentoniano por donde emerge el van mentoniano. La porción que se ubica entre el ángulo de la mandíbula o entre la rama mandibular y el cuerpo de la mandíbula recibe el nombre de ángulo. Esta rama mandibular presenta dos elementos óseos, uno ubicado anteriormente y uno posteriormente. El que se encuentra ubicado en sentido anterior recibe el nombre de apófisis coronoides. Esta apófisis coronoides sirve como punto de inserción del músculo temporal, el cual es uno de los músculos masticables. El segundo elemento, ubicado hacia atrás, recibe el nombre de cóndilo de la mandíbula, el cual se articula con el hueso temporal para formar la articulación temporomandibular, la única articulación sinovial que podemos ver dentro de los huesos del ala. Aquí está la línea oblicua, lugar donde se inserta el músculo buccinador, y aquí el ángulo mandibular, formado por la rama mandibular hacia arriba y el cuerpo de la mandíbula hacia abajo, también denominado gónimo. Todas estas estructuras son las que podemos visualizar en una cara lateral de la mandíbula. ¿Qué elementos representativos podemos ubicar en el hueso temporal? Lo más llamativo y más voluminoso de este hueso corresponde a esta porción, denominada porción escamosa del hueso temporal, la cual, como ustedes pueden ver en la imagen, se encuentra articulado con distintos huesos. Hacia adelante, ala mayor del esfenoides, hacia arriba, el hueso parietal y hacia atrás, el hueso occipital. Podemos ver aquí su apófisis temporal, o sea, apófisis cigomática, perdón. La apófisis cigomática del hueso temporal se articula con la apófisis temporal del hueso cigomático y forman un puente óseo ubicado en la parte lateral del cráneo. Ese puente óseo recibe el nombre de arco cigomático. Por debajo del arco cigomático encontramos el conducto auditivo externo óseo. Ese conducto auditivo externo óseo sirve para la inserción del cartílago del conducto auditivo externo, el cual permitirá la fijación de la oreja o pabellón auricular. Por detrás y por abajo del conducto auditivo externo encontramos una eminencia que la podemos palpar justo por detrás de los pabellones auriculares. Ello recibe el nombre de apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides también es parte del hueso temporal y esta apófisis mastoides sirve como punto de inserción del músculo esternocleidomastoideo y del músculo digástrico que ya habíamos visto en el semestre anterior. Como parte de este hueso temporal encontramos esta espina. Esta espina, que se origina de la porción timpánica del hueso temporal, recibe el nombre de apófisis estiloides. Precisamente esta apófisis estiloides va a servir como punto de inserción de músculos importantes: estilogloso, estiloioideo y estilofaringeo. Los tres músculos en conjunto, los cuales se fijan a nivel de la apófisis estiloides, reciben el nombre de ramillete de Riolan. Dentro de esta cara lateral del cráneo
encontramos un punto craniométrico que es el que acaba de aparecer aquí y que lo demarca la línea roja formada en círculo. Este punto craniométrico recibe el nombre de terion, el cual se forma por la articulación de 4 huesos: frontal, ala mayor del esfenoides, hueso parietal y porción escamosa del hueso temporal. Cuando ustedes vean hoy día en la práctica el cráneo, van a notar que la mayor parte del cráneo tiene una estructura dura, gruesa y que es resistente a muchos traumatismos. Pero todo el cráneo no es así. La parte lateral del cráneo, y específicamente en esta zona, es sumamente delgada. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de ser hueso del cráneo, con hueso compacto y demás, es susceptible de traumas. Precisamente esta zona lateral es la zona más delgada del cráneo. Un traumatismo allí puede resultar en la fractura de estos huesos. Asimismo, tener en cuenta que este terion, que es el punto de articulación de 4 huesos, internamente tiene el trayecto de una arteria llamada arteria meningia media. Esa arteria meningia media, con una fractura a ese nivel, puede ser traumatizada, puede ser seccionada y por tanto puede producir un hematoma intracraneal que puede llegar a ser mortal para el paciente. ¿Cuál es el tipo de arteria meningia media? Arteria meningia media, y esto no se preocupe porque va a aparecer en el punto que viene. Siguiente punto craniométrico que yo puedo visualizar en esta imagen: articulación entre parietal, temporal y occipital, asterio. Y justo lo que preguntó su compañera está aquí, y ahí se representa en la imagen lo que queremos ver. El terion, punto craniométrico importantísimo en la cara lateral, articulación de 4 huesos: frontal por delante, parietal arriba, adelante y abajo, ala mayor del esfenoides, y hacia atrás, porción escamosa del hueso temporal. Miren, aquí está la proyección de la arteria meningia media que transita internamente al terion. Esa arteria se llama arteria meningia media. Esa arteria meningia media, justo en el terion, se subdivide en 2, una rama anterior y posterior. Fractura en el terion puede provocar sección de la arteria meningia media. ¿Y eso qué puede provocar? Lo que ustedes pueden ver acá abajo: un hematoma entre el hueso y la dura madre. Esto corresponde a un llamado hematoma epidural. Y este hematoma epidural, si comienza a crecer, produce una hipertensión endocraniana que puede ser mortal para el paciente si no se trata, en la mayor parte de los casos, con una craniotomía de compresión. Vemos ahora esta vista, que es la vista posterior o vista occipital que tiene el cráneo, que es relativamente sencilla ya que tiene menos estructuras. Primero, ¿qué huesos podemos visualizar aquí? Los 2 huesos parietales, derecho e izquierdo. Podemos ver aquí el hueso occipital en su porción escamosa. Podemos ver en las partes laterales, derecha e izquierda, en color verde, los 2 huesos temporales en su porción mastoidea, también derecha e izquierda. Debemos tener en cuenta que entre los 2 huesos parietales encontramos una sutura. Esa sutura recibe el nombre de sutura sagital o interparietal. Entre el hueso parietal y el hueso occipital, otra sutura que se denomina sutura lambdoidea. Asimismo, hay un entrecruzamiento entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea. Esa intersección también es un punto craniométrico denominado lambda. Aquí podemos ver la articulación entre 3 huesos: parietal adelante, occipital hacia atrás y temporal hacia afuera, el asterio que ya habíamos visto en la vista lateral. En esta porción escamosa del hueso occipital encontramos una protuberancia llamada protuberancia occipital externa, la cual también tiene un nombre dentro de los puntos craniométricos denominado inium. A partir de este inium o protuberancia occipital externa se van a trazar líneas. La que se encuentra a la altura de la protuberancia occipital externa se llama línea nucal u occipital superior. Por debajo encontraremos una cresta ubicada en la línea media llamada cresta occipital externa, y a la derecha y a la izquierda una segunda línea llamada línea occipital o nucal inferior. Todos estos elementos son los que se pueden visualizar en una vista lateral de la región occipital. Pasamos a la vista desde arriba, que es la más sencilla de todas. ¿Por qué? Porque miren, nos permite ver esos 4 huesos. Adelante, ¿qué hueso es?
Frontal. Al medio y a los costados, parietales. Y atrás, occipital. Sutura ubicada entre frontal y parietales. Sutura coronal. Sutura ubicada entre los dos huesos parietales, sagital o interparietal. Entre los occipitales, entre el occipital y los dos parietales, lambdoidea. Facilito, ahí está el frontal, ahí están los parietales, están los occipitales y las suturas que ustedes bien han contestado, ¿no? Esto es lo que se ve en el cráneo adulto. Claro está que en nuestras últimas diapositivas nos hacen ver un poquito cómo era el cráneo fetal, ya que eso es importante recordarlo, sobre todo en la parte ginecológica, en el trabajo de parto, en un parto vaginal, porque hay que hacer un examen físico y tener en cuenta algunos reparos de la cabeza fetal, que es diferente a la del adulto que tenemos en pantalla. Ahora, también vemos puntos craniométricos. La intersección entre la sutura coronal y la sutura sagital se llama bregma. La intersección entre, aquí podemos ver las dos eminencias parietales, derecha e izquierda. Aquí están los dos agujeritos interparietales o parietales y entre los dos el ovelio. Y la intersección entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea, el labio. Todos estos elementos ubicados en la vista superior del cráneo. Claro está, esta es la vista superior, pero la cara externa, también llamada cara extracraneal. Esta cara es la que se encuentra adherida o cubierta por el cuero cabelludo, ya que esta misma vista también debemos verla por dentro, la que está en contacto con la dura madre y la que está en contacto con el cerebro. Nuevamente, identificamos aquí los huesos que podemos ver en esta denominada bóveda craneal o calvaria, que algunos también le dicen. ¿Qué hueso sería el de acá arriba? Frontal. ¿Aquí? Parietales. Aquí, occipital. Como lo dice el rótulo arriba, esta es la bóveda craneal, pero en su vista endocraneal. Esta es la que está en contacto con la dura madre y la que está en contacto con el cerebro. ¿Qué cosa podemos visualizar aquí? En primer lugar, de adelante hacia atrás, en el hueso frontal, una cresta, llamada la cresta frontal. Lugar donde se va a fijar la hoz del cerebro, que es parte de la dura madre. Esa cresta se continúa a lo largo de la cara interna de la sutura sagital, denominándose surco del seno sagital superior, antiguamente llamado surco del seno longitudinal superior, también que es un seno venoso dural o de la dura madre. A los costados, en la cara interna, ¿de qué hueso? Hueso parietal. Hoy día ustedes van a poder ver que esta superficie interna tiene múltiples surcos. Estos surcos corresponden al trayecto que deja la arteria meninge media en la cara interna del hueso parietal. Precisamente esta imagen nos hace recordar las nervaduras que tienen las hojas. Por ello, a esta imagen de la cara interna del hueso parietal le llaman de esta manera: hoja de higuera. ¿Qué cosa es? La hoja de higuera corresponde a la cara interna del hueso parietal, donde yo veo los surcos que deja nuestra arteria meningia media. Recuerden que esa meningia media también tenía una relación muy importante con la cara lateral donde está ubicado el terio, lugar donde podría lesionarse con alguna fractura. Esta sí es una carita más o menos complicada, ya que es la base del cráneo. Y al igual que la bóveda, la base del cráneo tiene dos superficies o dos caras. Esta cara que vemos aquí corresponde a la cara externa. Cara que está en contacto con la columna vertebral, que está en contacto con las estructuras de la faringe, del cuello y del aparato respiratorio. En cambio, la cara endocraneal, que es la que vamos a hablar después, va a estar dividido en pisos o fosas y esta va a estar en contacto con el encéfalo, cerebro, cerebelo, médula. Primero nos ubicamos y tratamos de agruparlo en distintas regiones. Trazamos una línea a lo largo del borde posterior del paladar duro, una segunda línea a lo largo del margen anterior del agujero magno o occipital y la dividimos en tres zonas. Una región anterior, una región media y una región posterior. Y en cada una de ellas vamos a ir encontrando elementos representativos. Comenzamos solo la región anterior. En esta región anterior, vean ustedes, encontramos al hueso maxilar. Y este hueso maxilar va a formar lo que se denomina el paladar duro o paladar óseo. Aquí encontramos la apófisis alveolar del hueso maxilar, donde están fijadas las piezas dentarias de la arcada dentaria superior. Aquí está la apófisis palatina del hueso maxilar, que es la parte específica del hueso maxilar que forma el paladar duro.
derecho e izquierdo, los cuales se encuentran articulados entre sí con su contraparte, con su contralateral, y hacia atrás se encuentran articulados con las láminas horizontales de ambos huesos palatinos. Precisamente aquí está la lámina horizontal del palatino, y como habían revisado ustedes en el semestre pasado en digestivo, cuando hablaron de cavidad oral, decían, el paladar duro está formado por la articulación de 4 huesos. Los 2 huesos anteriores corresponden a las láminas o apófisis palatinas del hueso maxilar, y los 2 huesos posteriores constituyen las láminas horizontales del hueso palatino derecho e izquierdo. Todo eso, paladar duro. La articulación de los 2 huesos palatinos en la línea media forma una espina, llamada la espina nasal posterior, lugar que va a delimitar unas ventanas denominadas coanas que vamos a ver más adelante. Esto a nivel de la línea media. Hacia la parte lateral vemos el hueso malaro-cigomático, la apófisis temporal del hueso cigomático, la apófisis cigomática del hueso temporal, y la articulación de los dos forma un puente óseo que podemos palpar en la cara lateral del cráneo, que recibe el nombre de arco cigomático. Relieve óseo que se encuentra muy superficial y ante un traumatismo también puede ser fácilmente fracturado. Agujeros que encontramos a nivel de esta región anterior, justo por detrás de los dientes incisivos, encontramos la fosa incisiva, a través del cual emerge la arteria, vena y nervio nasopalatino, rama del quinto dorso. Aquí, en el hueso palatino, en las partes más laterales y justo por detrás y por dentro de los últimos molares, encontramos el agujero palatino mayor, por donde emerge arteria, vena y nervio palatino mayor. Por detrás de ellas, unos agujeros más chiquititos, llamados agujeros palatinos menores, por donde de igual manera emerge arteria, vena y nervio palatino menor. Pasamos a la región media, y lo primero que identificamos es qué huesos hay en la región media. En color amarillo, el hueso esfenoides, luego el cual va a presentar los distintos elementos: la cresta infratemporal, aquí encontramos al hueso temporal en color verde. Aquí está el margen lateral de esta región media, formada por la porción escamosa del hueso temporal, y el borde posteromedial de esta región media está delimitada por la porción petrosa del hueso temporal. Todos estos límites que acabamos de enmarcar corresponden todos los límites de esta región media. Y el hueso occipital en la línea media. ¿Qué estructuras vamos a ubicar dentro de esta región media y que deben ser identificadas? En primer lugar, comenzamos por el esfenoides. La parte central del esfenoides, y que está justo por detrás de las coanas, recibe el nombre de cuerpo del esfenoides. Hacia adelante se va a articular con el etmoides, hacia atrás se va a articular con el hueso occipital. A la derecha y a la izquierda, en esta vista, vamos a poder ubicar las alas mayores, ala mayor del lado derecho y ala mayor del lado izquierdo. En el ala mayor del esfenoides encontramos una rugosidad que recibe el nombre de cresta infratemporal, que como lo vamos a ver de aquí al próximo lunes, vamos a ver la inserción del músculo pterigoideo lateral. Comenzamos a ver agujeros importantes. En esta ala mayor del esfenoides encontramos un agujero que tiene una forma ovalada, se llama agujero oval. Por ahí, ¿qué cosa emerge? Emerge el quinto 3. Rama mandibular del nervio trigémino. Esa rama mandibular se va a encargar de dar la inervación sensitiva hacia lo que es la boca, la parte inferior de la cara y también hacia los músculos masticadores. Por tanto, su relevancia es muy importante en este caso tenerlo en cuenta. Por fuera y por detrás del agujero oval encontramos otro agujero más, llamado agujero espinoso. Antiguamente el agujero espinoso también se le llamaba agujero redondo menor. ¿Cuál es su importancia? Por ahí ingresa la arteria meningia media. Vean ustedes que hasta ahora, como en 5 diapositivas, estamos mencionando la meningia media, meningia media, meningia media, ¿no? Meningia media, relación con el terio. Se puede lesionar de hematoma epidural. Meningia media forma la hoja de higuera. Meningia media pasa por el agujero espinoso o agujero redondo menor. Y esa meningia media, como ven, tiene gran relevancia. Pasamos a otro elemento más de el hueso esfenoides, que es la apófisis pterigoides. Esta apófisis pterigoides se caracteriza de tener 2 láminas o 2 alas, lámina medial y lámina lateral, de las cuales la lámina medial se caracteriza por tener un gancho o ámulus de la apófisis pterigoides.
Entre las dos láminas o alas de la apófisis pterigoides existe una cavidad llamada fosa pterigoidea, lugar donde se encuentra insertado el músculo pterigoideo interno o pterigoideo medio. Por encima de esta fosa pterigoidea se encuentra ubicada la fosa escafoidea para la ubicación del músculo periestafilino externo. Seguimos con esta región media. Acá podemos ver, acá es temporal, por si acaso acá había un horror, no es occipital, es temporal, ya que estamos hablando del hueso aquí señalado en color verde. Vemos aquí la porción escamosa. De esta porción escamosa encontramos la llamada fosa mandibular. Esta fosa mandibular también lo pueden encontrar con otro nombre, cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea, ¿para qué sirve? Se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. ¿Qué otros elementos tiene el hueso temporal? Justo por delante el tubérculo auricular y por detrás encontramos la porción petrosa de este hueso temporal. Encontramos un surco para la trompa de Eustaquio y por detrás de la fosa mandibular o lo que es la cavidad glenoidea encontramos la fisura petrotimpánica o fisura de Glaser, lugar por donde se encuentra emergiendo el nervio cuerda del timo. Ahora sí, ubicamos aquí el hueso occipital y este hueso occipital en la línea media tiene este puente óseo que se denomina la porción basilar del hueso occipital, la cual se articula en la línea media hacia adelante con el cuerpo del esfenoides. En esta porción basilar del occipital encontramos un tubérculo llamado tubérculo faríngeo, lugar donde se está fijando el músculo constrictor superior de la faringe. En la línea media de esta región de la base del cráneo encontramos las coanas, que se encuentra aquí rodeado por esa línea roja. Estas coanas, estos dos orificios divididos por el vómer, van a comunicar las fosas nasales hacia adelante con la nasofaringe hacia atrás. Por fuera de esta porción basilar encontraremos el agujero rasgado, en algunos libros lo llaman agujero rasgado anterior, y este agujero habitualmente se encuentra tapiado, se encuentra obliterado por una membrana en el sujeto vivo. Pasamos a la región posterior. Aquí ubicamos al hueso occipital. Toda la porción más grande del hueso occipital corresponde a la porción escamosa del hueso occipital, la cual presenta una cresta, la cresta occipital externa. Por encima de esta cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa, de la cual van a ubicarse las líneas nucales u occipitales, línea nucal superior y línea nucal inferior. La parte más externa de la porción escamosa tiene una apófisis llamada apófisis yugular, la cual, cuando se articula con el hueso temporal, delimitan un agujero. Ese agujero recibe el nombre de agujero rasgado posterior o agujero yugular. Vemos en la línea media y central del hueso occipital un agujero sumamente grande, el agujero occipital o magno, lugar por donde pasa la transición de bulbo raquídeo a médula espinal, acompañado de sus meninges, las arterias vertebrales y el par craneal número 11, nervio espinal o accesorio. A la derecha y a la izquierda del hueso occipital ubicamos los cóndilos del occipital, cóndilo derecho, cóndilo izquierdo. Estos cóndilos se van a articular con la primera vértebra cervical, la cual recibe el nombre de atlas, para formar la articulación llamada articulación atlanto-occipital. Por delante del cóndilo del occipital, un canal llamado canal del hipogloso, antiguamente condilo anterior, como su nombre lo indica. Por ahí emerge el par craneal número 12, nervio hipogloso. Por detrás está la fosa condilia, también llamado agujero condilio o conducto condilio posterior, por donde únicamente transitan venas emisarias. En la porción petrosa del hueso occipital encontramos un agujero que se encuentra muy bien delimitado y es bien circular. Se recibe el nombre de conducto o canal carotidio. Este canal carotidio sirve para el pasaje de la arteria carótida interna. Recordar que la arteria carótida externa da ramas para el cuello y la cabeza. En cambio, para irrigar el sistema nervioso, la carótida interna es el vaso más importante. Por detrás de este canal carotidio, formado por la articulación del hueso occipital y hueso temporal, está el agujero yugular o agujero rasgado posterior. Vemos aquí la apófisis estiloides del hueso temporal y aquí la apófisis mastoides. Entre estos dos últimos elementos, que hoy día deben visualizarlo muy bien en la práctica, entre la apófisis mastoides
y la apófisis estiloides encuentra un agujero estilomastoideo. Sus límites te están diciendo cómo se llama el agujero. Y este agujero es sumamente importante, ¿por qué? Por ahí emerge el nervio facial. El nervio facial es el encargado de dar la inervación motora a los músculos de la cara. Y es por ese agujero donde sale de la base del cráneo para dirigirse hacia cada uno de los elementos ubicados en la cara. Ubicada la apófisis mastoides, por dentro de ella encontramos dos surcos. El más lateral recibe el nombre de ranura digástrica. ¿Por qué? Allí se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Medial a la ranura digástrica encontramos al surco de la arteria occipital. Estas dos últimas estructuras se encuentran mediales a la apófisis mastoides del hueso temporal. Llegamos a esta misma base del cráneo, pero ahora estamos viendo la base del cráneo por arriba. Estamos viendo la superficie endocraneal de esta base del cráneo o de la norma basal o norma basalis. Es muy irregular. Presenta 3 pisos o 3 escalones. Esos pisos reciben el nombre de fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior se ubican los lóbulos frontales del cerebro. En la fosa craneal media, los lóbulos temporales del cerebro. En la fosa craneal posterior se ubican los 2 hemisferios del cerebelo, todos ellos ubicados en estratos o pisos dentro de la base del cráneo. Pasamos a ver cada uno de estos elementos. Aquí los hemos individualizado. La figura del gremio para estudiantes lo pone de esta manera, lo extrapola. En este caso, solo de fosa craneal anterior. Lo primero que tenemos que identificar son sus límites. Adelante y a los costados, porción escamosa del hueso frontal. Su límite posterior, ala menor del esfenoides y también el borde anterior del canal óptico. El piso de esta fosa craneal anterior, ¿quién lo forma? Lo forma principalmente el hueso frontal, el hueso esfenoides y el hueso etmoides en la parte central de todo este piso. ¿Qué cosa vamos a ubicar? Y esto es lo que tienen que identificar muy bien hoy día en la práctica. Superficie frontal. Se van a dar cuenta que cuando vean esta zona del cráneo, no es lisa, sino tiene múltiples irregularidades, que inclusive si ustedes con el dígito de sus dedos presionan en cada una de estas zonas, pareciera que lo hubieran hecho perfecta para que encajen sus dedos. Las elevaciones se llaman eminencias mamilares. Las depresiones se llaman impresiones digitales. Y todas estas irregularidades se amoldan a la superficie irregular que también tiene la corteza cerebral del lóbulo frontal. ¿Qué más encontramos? En la parte central, y aquí está en color verde, encontramos la lámina cribosa del etmoides. El término criba significa agujeros o agujereado. Estas dos láminas, derecha e izquierda, corresponden a una zona del hueso etmoides que permite el pasaje de los 20 filetes nerviosos que tiene el primer par craneal, que precisamente se llama nervio olfatorio. Dividiendo la lámina cribosa en derecha e izquierda, encontramos en la parte central de ella una apófisis llamada la apófisis cristagal. Aquí en color amarillo podemos ver el ala menor y el cuerpo del esfenoides. Aquí está la cresta frontal o cresta frontal interna. Por detrás o en la base de la cresta frontal interna está el agujero ciego. Y se le llama agujero ciego, ¿por qué? Porque es un fondo de saco. No tiene comunicación, no tiene pasaje hacia ninguna otra zona. Por detrás del agujero ciego y hacia afuera de la lámina cribosa del etmoides encontramos los agujeros etmoidales, anterior y posterior. Y dividiendo la lámina cribosa en dos partes, derecha e izquierda, encontramos la apófisis cristagali, también parte del hueso etmoides y que sirve como punto de fijación de la hoz del cerebro. Todos esos elementos ubicados en la fosa craneal anterior. Pasamos a la fosa media. Esta fosa media presenta los siguientes límites. Hacia adelante, ala menor del esfenoides, las apófisis clinoides anteriores, derecha e izquierda, y el borde anterior del canal óptico. Todo esto corresponde al límite anterior de esta fosa. El límite posterior está formado por el borde superior del peñasco del temporal y el dorso de la silla turca ubicado en la línea media.
Sus límites laterales corresponden a la porción escamosa del hueso temporal y también al ala mayor del esfenoides. ¿Qué estructuras encontramos a este nivel? ¿Qué huesos forman el piso de toda esta fosa media? De afuera hacia adentro, temporal, ala mayor del esfenoides y la silla turca como parte central del hueso esfenoides ubicado en la línea media. ¿Qué elementos encontramos? Ubicamos la silla turca. Esta silla turca está formada por tres estructuras. Adelante un tubérculo llamado el tubérculo celar. Otro es la fosa hipoficiaria, es la cavidad propiamente dicha de esta silla turca. Y delimitando posteriormente esta silla turca encontramos la lámina cuadrilátera o dorso de la silla turca con dos apófisis llamadas clinoides posteriores. Recordar que en el interior de esa silla turca se localiza una glándula llamada glándula hipófisis o pituitaria. Pero estos son los tres elementos que delimitan la silla turca, o que forman la silla turca. Por delante de la silla turca y específicamente por delante del tubérculo celar encontramos un surco, el surco del quiasma óptico. Recordar que cada globo ocular tiene su nervio óptico, por tanto hay un nervio óptico derecho y nervio óptico izquierdo. Por detrás y a nivel de este quiasma óptico, las fibras de cada nervio óptico se van a entrecruzar y van a pasar al lado opuesto. Precisamente el término quiasma habla de entrecruzamiento de las fibras, de parte de las fibras de ambos nervios ópticos. Por fuera de este surco encontramos el canal óptico. A través de este canal óptico, desde la base del cráneo hacia las fosas orbitarias, vamos a tener el pasaje de dos elementos. Un nervio óptico, segundo par craneal, y una arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna. Todo ello dirigido a cada una de las fosas orbitarias derechas e izquierdas. Por fuera del canal óptico, entre las dos alas del esfenoides, ala menor por arriba, ala mayor por abajo, encontramos a la fisura orbitaria superior. Antiguamente se le llamaba hendidura esfenoidal. ¿Qué elementos atraviesan esta hendidura esfenoidal? Tercer par craneal, oculomotor. Cuarto par craneal, patético troclear. Quinto uno y el sexto par, que es el abducen. Todos estos elementos atraviesan la hendidura esfenoidal, siendo uno de los más importantes dentro de esta fosa media, que es un nombre el que más se utiliza ahora, fisura orbitaria superior. Por detrás y hacia afuera de esta fisura orbitaria superior vamos a encontrar un agujero llamado agujero redondo. En algunos libros lo pueden encontrar con el nombre de redondo mayor, pero el nombre redondo es el que actualmente más se utiliza. Por el agujero redondo pasa el quinto 2, rama mandibular del trigémino. Por detrás y por fuera del redondo, agujero oval, uno que ya habíamos visto en la base del cráneo. Por el agujero oval, quinto 3, rama mandibular del trigémino. Por fuera del agujero oval, agujero espinoso, también llamado agujero redondo menor. Y recuerden, este es el lugar por donde pasa la arteria meningia media. Aquí ubicamos el canal carotidio, que es el lugar por donde emerge la carótida interna para ubicarse en el seno cavernoso. En el vértice del peñasco del temporal encontraremos la impresión trigeminal o fosita de Gasser, donde se ubica el ganglio del trigémino, ganglio semilunar. Y ahora pasamos a lo que es la fosa craneal posterior. ¿Cuáles son sus límites? Adelante el dorso de la silla turca y la porción basilar del hueso occipital. A los costados la cresta del peñasco del temporal derecho e izquierdo. A los costados el hueso parietal y hacia atrás la porción escamosa del hueso occipital. ¿Qué estructuras hallamos a ese nivel? Obviamente el hueso temporal y el occipital son los dos que van a representar la mayor extensión de esta fosa. Encontramos un agujero occipital o magno. A las partes laterales el agujero o el conducto auditivo interno, por donde pasa el 7, nervio facial, séptimo bis, nervio intermediario, octavo par craneal, nervio vestíbulo coclear. Por fuera y abajo del conducto auditivo interno, el agujero yugular o rasgado posterior. Este es otro de los agujeros sumamente importantes en la base del cráneo. ¿Por qué? Porque tiene los últimos pares craneales. 9, glosofaríngeo. 10, nervio vago. 11, nervio espinal. Y la vena yugular interna. Son los elementos que lo atraviesan. Por delante del cóndilo del occipital, el canal del hipogloso, por donde pasa el par craneal número 12, el nervio hipogloso. Por delante del hueso occipital, este puente óseo que tiene forma de un tobogán se llama canal basilar o clivus.
Esta es una zona del hueso occipital que está en contacto con la protuberancia y el tronco de la arteria basilar. En la porción escamosa del hueso occipital encontraremos unos surcos. En primer lugar, aquí está el surco del seno sagital superior. Hacia abajo, la cresta occipital interna. Estos dos surcos están en sentido vertical. Hacia los costados, o entre la cresta occipital interna y el surco del seno occipital, encontraremos una protuberancia llamada protuberancia occipital interna. A la derecha y a la izquierda de esta protuberancia occipital interna encontraremos el surco del seno transverso, el cual se continúa con el surco del seno sigmoideo, el cual atraviesa el agujero yugular y se convierte en la vena yugular interna. Aquí, por tanto, encontramos dos surcos verticales y dos surcos horizontales. ¿Cuáles son los verticales? Surco del seno sagital superior, surco occipital o cresta occipital interna. Los surcos horizontales, surco del seno transverso izquierdo, surco del seno transverso derecho. Ellos van a delimitar la porción escamosa del hueso occipital en 4 cavidades. Dos superiores que se llaman fosas cerebrales, donde están ubicados los lóbulos occipitales del cerebro, y dos inferiores llamadas fosas cerebelosas, donde están los dos hemisferios del cerebro. Lo que hemos venido repitiendo cada vez que hemos mencionado cada uno de los agujeros, vean ustedes tanto en su vista superior como en su vista inferior, cada agujero con su respectivo contenido. Esto para que lo revisen después. Y ya para finalizar, recordar que la cabeza o el esqueleto que ustedes van a poder ver hoy día en la práctica es el esqueleto del adulto, pero no era el mismo que tenía el ser humano en la etapa fetal y en los primeros días y primeros meses de vida. Recordar que la osificación que tienen los huesos del cráneo puede ser cartilaginosa, membranosa, y existen algunas zonas del esqueleto de la cabeza que van a tener membranas en el momento del nacimiento, las cuales, obviamente, conforme pasen los meses, van a osificarse y van a darle la forma clásica del esqueleto del adulto, como lo vemos en la parte izquierda de la diapositiva. Esas membranas que están en zonas muy específicas del cráneo reciben el nombre de fontanelas. Son un total de 6 fontanelas, 2 de ellas ubicadas en la línea media, por tanto son impares, y 2 más que están ubicadas tanto a la derecha y a la izquierda, por tanto son pares. Comenzamos por las impares. La diapositiva nos muestra las impares. Y vistas desde arriba van a ser la fontanela anterior o fontanela bregmática, la cual tiene forma de rombo, es la más grande de todas las fontanelas que hay en el esqueleto de la cabeza del Chucky y que está delimitada de la siguiente manera. Adelante una sutura que en el feto únicamente existía en el hueso frontal, que era la sutura metópica, atrás la sutura sagital y en los costados la sutura coronal. Esto es lo que las mamás a veces dicen, esa depresión que se le palpa en el bebé, el mollerito que dicen, esa es la fontanela anterior o bregmática. Es la más grande, forma de rombo, y también es la que más de tiempo demora en cerrarse. Habitualmente hasta los 18 meses lo va a tener el Chucky y ahí recién desaparece. Esa fontanela, como lo vamos a ver más adelante, va a tener que ser evaluada en el momento del parto vaginal o parto natural, pero también en el paciente pediátrico puede ser utilizada. Si esa fontanela está extremadamente deprimida, esto nos puede hablar de que el paciente de repente está completamente deshidratado, y a veces puede ser necesario de hacer ecografías del cerebro, y precisamente si hago una ecografía a través del hueso no voy a poder tener una imagen correcta, pero como ahí está la fontanela, que es tejido membranoso, yo puedo poner el transductor de ecografía y puedo hacer un buen estudio del tejido cerebral. Entonces se llaman las ecografías transfontanelares. Pasamos a la siguiente, ubicada en la línea media pero en sentido posterior. Se llama fontanela posterior o lambdoidea, forma de triángulo, más chiquita, delimitada adelante por la sutura sagital, hacia atrás por la lambdoidea. Generalmente a los 2 meses ya desapareció esta fontanela. Pasamos a las que se encuentran a los costados, que por tanto son bilaterales, derecha e izquierda. La primera se llama fontanela esfenoidal. Antiguamente le llamaban fontanela atérica. ¿Por qué? Porque estaba justo a la altura del terio. Pequeñita, como la podemos ver aquí, derecha e izquierda,
ubicada entre ala mayor del esfenoides, hueso parietal y porción escamosa del hueso temporal. Generalmente entre el primer y segundo mes de vida ya está completamente cerrada. Y la última se llama fontanela mastoidea. Esto es lo que también podríamos llamarle fontanela astérica, porque coincide con el punto craniométrico de asterio, que es parietal, temporal, occipital. También pequeña, bilateral, y entre el primer y segundo mes se encuentran cerradas. Recordar que esto puede ayudar en cierto sentido, de aquellos pacientes pediátricos que tienen problemas de la circulación del líquido cefalorraquídeo intracraneal. Recuerden, cuando este líquido cefalorraquídeo no puede circular y puede drenarse adecuadamente, viene la hidrocefalia. Esta hidrocefalia, si ocurre en los primeros meses de vida, estas fontanelas permiten la adecuada distensión, por eso que la cabeza de estos niñitos puede crecer significativamente y puede tolerarla de una mejor manera. Cosa que si en el adulto hay hidrocefalia o hay un acúmulo de líquidos intracraneales, esto conduce a una hipertensión endocraneal que no tiene por dónde desfogar y puede llevar rápidamente a la muerte del paciente. Como decíamos también, las fontanelas pueden ser muy útiles en el momento del parto natural o parto vaginal. Lo habitual es que la cabeza del Chucky vaya primero y los pies vayan después. Si la cabeza es lo que primero se presenta a través del canal del parto, esa es la posición cefálica o presentación cefálica. Pero no todo es así, a veces los piececitos son los que salen primero. Es la posición podálica. Y aquí una primera diferencia, ¿no? El ginecólogo va a tocar, si toca la cabecita de la fontanela, esa presentación cefálica. Si lo que toca son deditos, toca el sacro o los glúteos, obviamente es podálico. Y muchos de los podálicos terminan en cesárea. Ahora, también es importante saber cómo está viniendo la cabeza del feto. Si la cara está mirando a la sínfisis pubiana o si la cara está mirando hacia el sacrocoxis. Y ahí entran a tallar la posición y las características de las fontanelas. Porque cuando se hace el trabajo de parto, sale la cabeza y el ginecólogo tiene que hacer movimientos de rotación para poder sacar la cabeza, salgan los hombros y de ahí salga todo el cuerpo. Miren ustedes aquí. Aquí está la pelvis, aquí está la sínfisis pubiana, aquí está el examinador en este caso, aquí está la cabeza fetal. ¿Y qué fontanela sería esta? ¿Qué fontanela sería la de aquí? Que tiene forma de triángulo. Fontanela lambdoidea. ¿Y cuál sería la que está acá abajo, de forma de rombo? La bregmática, ¿no? Cuando se hace el examen ginecológico, ya en el momento del parto, vean ustedes, lo primero que tienen que identificar puede ser la sutura sagital. Y luego extenderse hacia anterior o hacia posterior, y de esa manera identificar dónde está la fontanela bregmática, dónde está la fontanela lambdoidea, y saber hacia dónde está mirando, ¿no? Si la mirada o la cabecita está mirando hacia el pubis o si la está mirando hacia el sacro. Y de esa manera saber hacia dónde dan la rotación. Y acá eso es lo que decíamos, ¿no? La palpación de la sutura sagital en el centro y la palpación de la fontanela hacia anterior, palpación de la fontanela hacia posterior. Y de esa manera identifican a dónde está la fontanela bregmática, cuál es el occipucio, que es la parte posterior de la cabecita del feto, y hacia dónde está la región frontal, ¿no? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta, sobre todo dentro de la parte de aplicación clínica ya orientada a la parte ginecológica. Listo, con eso acabamos.